solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. Muy bien, señores, ya hemos hablado de la economía, de cómo impacta el mundial en la economía y vamos a volver a hablar de la salud. Desde aquí, desde UCI Noticias, hemos venido comentando hace tiempo todo este tema de las etiquetas que usted va a encontrar en los productos que compra en el supermercado. Es así de simple. Usted dirá, ¿qué tanto rollo se hacen para poner una etiqueta? La etiqueta me tiene que decir a mí lo que hay en simple. Pues no, no es así. Hay intereses, lamentablemente, industriales que se sobreponen a los intereses de la salud pública. Lamentablemente, no todas las empresas, algunas priorizan vender más a vender mejor. Quieren vender azúcar camuflada, sodio camuflado, grasa trans camuflada, y usted por supuesto quiere que su hijo chiquito, ¿no es cierto?, o su esposo, o sus hijos jóvenes y robustos, o hijas jóvenes y robustas, coman sano. Para eso es muy simple, hay que poner una etiqueta y se acabó. Esta semana se ha dado un paso importante, que es la publicación del Manual de Advertencias Publicitarias. Este es un manual que tenía el Ministerio de Salud en sus manos, que tenía que publicar porque ya se aprobó una ley, que es la Ley de Alimentación Saludable, punto final. Y desde el Congreso esto se ha querido tumbar. Está con nosotros el doctor Salinas, él ha sido ministro de Salud, promotor de este etiquetado saludable, que es el del que vamos a hablar. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, buenos días, Anita. Y la verdad que estamos, todos los que estamos dedicados a la salud pública, no cabe duda que estamos muy contentos y con muchas esperanzas de que esto realmente se implemente y que signifique el bienestar, tal como lo has explicado, de la salud de nuestros pequeños niños. Ok, entonces, ahora sí, aquí hablamos para el que no entiende, ¿no? Así Para el es. ama de casa, etcétera. Este manual ya se aprobó. ¿Qué tiene que pasar ahora? Ahora hay un plazo que se extiende hasta 39 meses en los que la industria productora de este tipo de alimentos que contengan azúcares, grasas saturadas o grasas trans o sal, que es el sodio, puedan poner en la parte frontal de sus envolturas, de sus envases, de acuerdo al tamaño, ya tiene una proporcionalidad, tienen que poner, si contiene estos productos, una cantidad excesiva de los que ya sabemos y todos tenemos que saber que nos hace daño. Empezando por azúcares, siguiendo por sodio, que es sal, continuando con grasas saturadas, y dentro de las grasas saturadas también las grasas trans. Los tres primeros ya tenemos establecidos niveles que pueden ser seguros y que no nos causan daño. Sin embargo, si estamos por encima de esos niveles en cada uno de estos productos, el etiquetado, la alerta, el octógono negro dirá alto en azúcar, por ejemplo, y dirá debajo, evite su consumo excesivo. Y si fuera el caso de grasas trans, evidentemente dirá, contiene grasas trans, y ahí sí dirá, evite su consumo, porque las grasas trans, ni siquiera pequeñas cantidades, pueden ser seguras. Evidentemente tenemos que eliminarlas. De manera que esto ya lo van a encontrar todas las mamás, los papás, todas las personas que van a comprar estos productos, y naturalmente los niños, que esto es fundamental, se van a dar cuenta rápidamente cuando vean este producto y digan, no, esto tiene alto contenido de azúcar, me puede hacer daño, no lo voy a tomar. De manera que por ahí empieza la educación. Es decir, después de eso, seguramente vendrá un proceso de entendimiento mucho mayor de cuáles son los contenidos, etcétera. Pero tratar, que era la discusión, de poner toda la información ahí confusa, abundante, para que alguien tomara la decisión sin ninguna base, pues la verdad que realmente era solo un saludo. Esto sí es definitivo, es mucho más objetivo. Bueno, doctor, y entonces como ya se aprobó y estamos todos empujando el coche para que esto avance, vamos a ir uno por uno para que la gente que nos escuche, porque también nos están escuchando por radio ahora, sepa sobre azúcar, sodio, grasa saturada y grasa trans. Azúcar, ¿qué? Cualquier tipo de azúcar. Nos estamos refiriendo al azúcar procesada. Ok, explique. El azúcar que viene en forma natural, por ejemplo, en una fruta, no ocasiona ningún daño.
De hecho, y esto es una recomendación, la hago como pediatra, tenemos la costumbre a veces a la fruta agregarle más azúcar o un producto que endulce, una miel. Es innecesario, es suficiente el azúcar que tiene la fruta y deberíamos acostumbrar a nuestros niños a consumirla así. Porque entonces cuando le agregamos alguno de estos productos azucarados, procesados, ponemos en riesgo nuestra salud. Entonces, a ver, a nuestras mamás que nos escuchan, lo primero, en una fruta nunca van a encontrar un octógono, porque esa tiene su azúcar natural y todo fenomenal. Pero cuando vayan a comprar una galleta, cuando vayan a comprar lo que sea, ahí está el azúcar procesada, que es la blanca. Así es. Y ahí tenemos que mirar. Ahí tenemos que mirar y tendremos que fijarnos si aparece este octógono y dice alto contenido de azúcar, y dice evite su consumo excesivo. Debemos evitarlo. Consumo excesivo. Así es. Okay. Lo que pasa es que tampoco uno puede ser determinante. Claro. Cuando sabemos, en el caso diferente es el caso de las grasas trans. Las grasas trans sí sabemos que el organismo no las puede procesar y no va a quedar otro remedio que quedarse en todas las arterias que llevan la sangre, por ejemplo, en el corazón, y comienzan a obstruirse nuestras arterias y después es cuando tenemos problemas de infartos o hipertensión arterial, etcétera. Ok, entonces cuando el octógono dice presencia de grasa trans, dice evite su consumo. Va a decir evite, o sea, por favor no consumamos esto porque nos va a dar un infarto. Así es, no hay límites, no hay niveles que puedan ser permisivos, que puedan ser que el organismo pueda manejar, no es posible. Claro, en el azúcar tú puedes decir, me puedo comer una galletita, ¿no? Dale una galletita, claro, una ya. Pero en el trans, la recomendación es evitar. No lo coma. No lo comamos. Ahora, la gente, porque yo no sé por qué usted nos dirá, no pone sal, pone sodio. Sí, pues. ¿No? Entonces ahí, por favor, amigos, los que nos escuchan, sodio es sal. Sodio es sal. Ya. Y en el Perú se consume bastante sal. Y fíjense las costumbres que tenemos a veces cuando inclusive comemos, antes de probar el alimento, inclusive le ponemos sal. Sí. Es una costumbre muy peruana y yo diría que deberíamos acostumbrarnos desde pequeños a nuestros niños a no ponerle sal a la comida. Muchos alimentos ya la traen. Yo sé que eso es algo que le da mucho sabor, pero evidentemente sabemos que nos causa daño. Esto está relacionado directamente, por ejemplo, a hipertensión arterial. Ya. Hay muchas personas jóvenes, ya ni siquiera adultos mayores. Antes, las personas que tenían presión alta eran personas de mayores de 50 o 60 años. Hoy día no, hoy día tenemos personas de 30 o 40 años que ya son hipertensos. Uy, uy, uy. ¿Y esto qué? ¿Por la sal? Y que tiene que ver mucho con el consumo excesivo de sal y naturalmente con una vida un poco más sedentaria. Lamentablemente, nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros niños, ahora jóvenes, están más acordes o más sintonizados con la tecnología de los dedos, Los telefonitos. los teléfonos, los juegos, etcétera, que evita algún tipo de actividad física. Claro. Y entonces promueve el sedentarismo. Claro, cuando era chiquita, pues me acuerdo, vayas a jugar al patio, juega al mundo, pinta el mundo en el suelo, ¿no? Tira tu cáscara de plátano, tu lata y salta, ¿no? Así jugaba. Hoy día las niñas, los niños están con el teléfono, ¿no? El aplicativo. Antes había que ir a comprar el pan, cualquier cosa que uno quería tenía que ir caminando y comprarlo. Ahora todo se puede pedir por el teléfono y todo llega. Y lo peor es que esta generación de niños y de jóvenes pues son nativos digitales, entonces les es sumamente fácil, pero si es, o sea, eso es la falta de ejercicio físico más la sal, es una combinación fatal. Fatal, y por eso nosotros insistíamos en la necesidad que el aviso, la alerta sea simple, para que ese grupo la entendiera, porque ese es el grupo que va a sufrir más las consecuencias. Es cierto, nosotros los adultos también nos resentimos de estos tipos de productos, pero digamos los jóvenes o los niños son los que más daño les va a ocasionar, porque durante mucho más tiempo lo van a utilizar. Por eso era importante que estas alertas, estas advertencias en la publicidad sean muy sencillas, que en fracción de segundos puedan ser entendidas. Esto no me conviene a la salud. Si a eso le sumamos una actividad física diaria, yo siempre les recomiendo a todas las personas que yo puedo conversar, les digo, ¿por qué no se baja en
un paradero anterior a su trabajo, a su casa, y camina 4 o 5 cuadras. Eso es tener una actividad física y eso quiere decir que no tenemos una vida sedentaria. Pero ahora queremos que nos dejen en la puerta de la casa, así sea el transporte público, solo en este país. Y por eso además las reformas de transporte no funcionan. Es increíble, porque quieren que la combi te deje en la puerta. Eso no existe, pues amigos, hay que caminar un poco. Y ahí los alcaldes podrían tener un rol importante, ahora que ya vamos a tener elecciones de alcaldes, de apoyar los hábitos precisamente de vida saludable. Y esa es una función de las municipalidades. Más allá de estar haciendo hospitales, las municipalidades, la actividad preventiva promocional en salud es parte de su obligación. Es muy importante. Solo que el ministerio, en su rol rector, tiene que decirles, esto es lo que le corresponde. Pero fíjese, qué importante es cuando la sociedad nos da herramientas, ¿no? Ahora estamos con los octógonos. Y fíjese, a raíz de este etiquetado que va a estar pronto en todos los productos, hemos empezado a hablar de una política pública de alcaldes. Entonces, si hay el octógono, el alcalde le puede decir a su población, mira, ¿has visto que ahí dice sal? Bueno, no comas eso y además camina un poquito. O sea, voy a ordenar los paraderos para cuidarte la salud, ¿no? Así es. Y ese es el rol. Cuando a veces hemos hablado del primer nivel de atención, el primer nivel de atención, las famosas redes integradas de salud, no significa solamente integrar las postas del ministerio, por ejemplo, en Lima, y que funcionen en red. Se trata de integrar no solamente a los establecimientos del ministerio, sino los de otras instituciones, la Seguridad Social, las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales, por ejemplo. Si las redes integradas no están los gobiernos locales, que tienen la función fundamental en el mundo, está demostrado, en la salud pública, en la prevención y la promoción, estamos avanzando, estamos arando en el mar. España, Anita, donde tú has estado mucho tiempo, la participación de los gobiernos locales en la prevención, en la promoción de la salud es fundamental. Bueno. Entonces, aquí el Ministerio de Salud también tendría que estar atentos que esas redes integradas incluyan a los gobiernos locales, por ejemplo. Muy buena sugerencia. Grasas saturadas. ¿Es diferente una saturada de una trans? Las grasas saturadas son aquellas que el organismo le cuesta mucho trabajo procesar y que por lo tanto también se acumulan en nuestras arterias. Hay algún porcentaje pequeño que podemos manejar y por eso sí hay niveles. Las grasas saturadas, por ejemplo, son muy comunes de origen animal, inclusive hasta la leche, fíjense. La leche de vaca, a diferencia de la leche humana, tiene predominio de grasas saturadas, que el organismo humano le cuesta trabajo procesar y eliminar. La leche humana, que es mucho más sana, tiene menos porcentaje de grasas saturadas y tiene las insaturadas, que son las que fácilmente se pueden transportar dentro del torrente sanguíneo. Es como decir, grasas saturadas es que ahí no tengo ningún bracito, es como voy circulando y ya nadie me puede llevar porque no tienen de dónde agarrarme y me voy quedando en los caminos, en los trayectos de todas nuestras arterias a nivel de todo nuestro organismo. En cambio, las insaturadas siempre tienen como una cita, como un bracito donde alguien los puede agarrar, las transporta y las puede eliminar. O sea, las insaturadas son las ideales. Las ideales. Denle teta a sus hijos. Así es el mensaje, ¿no? Ese es el mensaje. Por favor, denle lactar. Materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. Es la recomendación. Es la recomendación. Pero bueno, no hay grasas, o sea, quiero decir, en la alimentación con este tema de los octógonos, cuando nuestras mamás o nuestros niños o nuestros jóvenes vean grasa saturada, eso también va a ser consumir poquito. Así es, evite el consumo excesivo. Ya. Ahí va a salir así. Y en el caso del sodio, que hemos hablado hace un momento, también va a decir evite el consumo excesivo. Porque evidentemente hay niveles que están permitidos, pero que como no los conocíamos, todo el mundo los utilizábamos indiscriminadamente. Y estos productos industrializados, procesados, naturalmente cuanto más sal le ponían, más agradables al paladar se hacían. Es que hay un error también, ¿no? Fíjese qué importante es la salud pública. O sea, muchas veces se les recomienda a las mamás a los niñitos. Hace 2 días estuve hablando con una amiga, me dice, mi hijo come de todo. Y yo, sí, porque desde chiquito me dijeron, ponle sal, ponle pimienta, que tiene que tener sabor, no sé qué. Entonces, fíjese,
O sea, sal para un niño no es muy recomendable. Definitivamente no. Es cierto que los niños a partir de los 6 meses de vida tienen que aprender a comer de todo. Yo siempre les digo a los papás, esta es la oportunidad que los papás también aprendan a preparar los alimentos en forma saludable. Y empiezo diciéndoles, poca sal, evitar el exceso de condimentos y mucho más todavía evitar aquellos sazonadores y cosas que le ponemos que al final son contenidos altísimos de sodio, por ejemplo, para darle sabor. Los sazonadores, eso es lo que tienen. Claro, porque lo que pasa es que el salto generacional con la tecnología ha hecho ahí un hueco que no calculamos. O sea, en nuestra época de repente se podía dar un poco más de sal, porque hacíamos más actividad física, es lo que usted dice. O sea, ese hueco es lo que nos está matando, ¿no? Así es, y evidentemente consumíamos más ese tipo de productos naturales, a pesar que muchas veces tenían exceso de sal también porque nosotros les agregábamos, o exceso de grasas saturadas cuando comenzamos a freír papas y seguimos en el mismo aceite. Después de algunos minutos de temperatura del aceite, la grasa se satura y ya no es buena. Evidentemente tenemos que eliminarla. Pero yo recuerdo que todavía en muchos lugares se guarda el aceite, claro, porque eso es para freír, o sea... Se rehúsa. Se rehúsa, no se debe rehusar. No se debe rehusar. Ahora, doctor, lo importante de todo esto, porque el tema del octógono era como la piedra en el zapato. Entonces el Ministerio tomó el toro por las astas, esperemos que el Congreso ya desista, ¿no? Ya se acaba la legislatura, ya se acabó, creo, hoy día o mañana. Estamos a las finales. Estamos a las finales. Pero es cierto que ha habido algunos movimientos en el Congreso tratando de, inclusive leí algunas declaraciones de algunos congresistas, decían, bueno, estábamos conversando y esto no era el acuerdo, el Ministerio se ha adelantado del manual de advertencias. Pero en verdad ese no es un tema, como siempre lo hemos dicho, que tenga que ver con más allá de una discusión política o una discusión de intereses de ninguna industria. Aquí es un tema sanitario de salud pública y esto es un tema en el mundo. Y este es un tema que el Perú no está ajeno. Si nosotros, estoy seguro, diéramos a conocer mucho más todavía las cifras de niños que vienen aumentando el peso, que se están haciendo obesos, que están teniendo diabetes, adultos jóvenes o hipertensos, como mencionábamos hace un momento, y que tiene una relación directa con sus hábitos de alimentación y con su actividad física, estoy seguro que todos nos orientaríamos a eso. Por eso, cuando nos tocó estar al frente de la gestión, yo evitaba la confrontación, me sentaba con la industria, la Sociedad Nacional de Industrias, a conversar el tema y abramos grupos de trabajo, pero les decía, este es un tema sanitario, estoy seguro que ustedes lo van a entender y van a poner por encima el interés de la salud pública y después habrá que adecuar los intereses de rentabilidad que todas las industrias tienen. Claro, no es que no querramos que la industria prospere, imagínense, claro, la industria es crecimiento, lo que le estamos pidiendo es que se adecue y nos cuide la salud, y nosotros les vamos a comprar, claro que sí, en la medida que ellos se adecúen, que tampoco es el fin del mundo, en otros países ha funcionado. Y ¿no? ha funcionado súper bien, y una de las cosas que nos preocupó en aquel momento es cuando apareció el impuesto selectivo al consumo a las bebidas azucaradas, nosotros dijimos, esto no es suficiente, esto no sé si tendrá impacto o no, pero será dentro de 10, 15 o 20 años y el consumo no se va a evitar con eso. Claro. De manera que no nos digan que se está aumentando el impuesto selectivo al consumo por un tema de salud pública. Eso no era real. Muy bien, doctor, le voy a invitar porque la Ley de Alimentación Saludable propone otras cosas, ¿ah? Sí. Propone monitoreo de obesidad en niños, propone actividad física y educación nutricional en las escuelas. O sea que de eso le vamos a ir citando para ir hablando en los próximos días. Con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor, por su orientación. Y que gane Perú. Y que gane Perú, arriba Perú. Justamente, vamos a una pausa y volvemos con nuestro compañero Gustavo Barnechea desde Rusia a 1 hora del partido Perú-Francia. Ya volvemos.